Mi vida de pequeño siempre ha estado vinculada al mundo del deporte y es una metáfora de la vida. El problema casi nunca es la incapacidad para lograr algo, sino la creencia de que no somos capaces. Todos tenemos magia en nuestro interior. Si por ti mismo no te atreves, lo mejor es tener a alguien que te empuje. La misión de un coach es ayudar a los demás a creer en sí mismos. Una empresa son dos cosas, que es diferenciación y venta. Sin comunicación no puede existir un equipo y sin un equipo no puede existir una empresa de éxito. Quien evita el fracaso está evitando el éxito. La cultura influye muchísimo. Las mentalidades latinas, la envidia, existe más. El ser humano en general tiene una tendencia natural a lo cómodo, fácil y seguro. Crecimiento personal y comodidad son incompatibles. El miedo es algo normal, ¿no? Los resultados no mienten. Emprender para mí es una actitud, es un estilo de vida, que a nadie nos va bien en la vida de manera permanente. Hay que ser mentalmente fuerte. Bienvenidos a Emprende Radio. Hoy tenemos con nosotros a Francisco Alcaide. Francisco, bienvenido. Encantado de estar aquí con vosotros y muchas gracias por invitarme. A ti por aceptar nuestra invitación. Ya sabes que he estado un tiempo detrás tuyo porque me parecía muy interesante el que pudieras venir aquí y compartir un poco tus experiencias. Me gustaría ir a tu niñez. Me gustaría saber si coincidían los sueños que tenía el Francisco niño con lo que al final ha sucedido en su carrera profesional. No, la verdad es que no. Yo de pequeño quería ser como muchos futbolistas y todavía si me dejasen a lo mejor lo sería, ¿no? O sea que mi vida de pequeño siempre ha estado vinculada al mundo del deporte y al mundo del fútbol en particular. Mi padre jugó en primera división, o sea que era una forma de seguir los pasos, aunque luego mi vida ha ido por otro camino, el mundo del desarrollo personal, el emprendimiento, el liderazgo. Pero bueno, el deporte siempre, de una u otra manera, siempre está presente, porque a mí me gusta decir que el deporte es una metáfora de la vida y yo creo que los valores necesarios para cualquier faceta de la vida, los deportistas los representan muy bien. Son gente que tiene que ser muy disciplinada, son gente que todos los deportistas cuentan con un entrenador, con un coach para desplegar el potencial que tienen. Tienen que gestionar mucha presión de los medios de comunicación, del público, de los patrocinadores, y luego gestionar muy bien tanto el fracaso, porque en el deporte como en la vida y en la empresa no se gana siempre, y además gestionar ese fracaso de manera acelerada, porque acabas un partido y ya el siguiente se produce en un corto espacio de tiempo, y luego gestionar el éxito, que es muy complicado y también a edades muy tempranas. O sea que el deporte es un ámbito que aglutina muchos valores y en los que fijarse y que vale para la vida, ¿no? Y luego una fuerte resistencia y fortaleza mental, ¿no? Bajo tu propia experiencia, ¿cuál crees que es la receta para motivar a tu equipo de trabajo? Bueno, el liderazgo muchas veces se pone el enfoque en la persona que está al frente del equipo, pero no puedes motivar a quien no quieres, ¿no? Lou Holt tiene una frase que a mí me gusta mucho, que era un entrenador de fútbol americano, y él decía: mi trabajo no consiste en motivar a los jugadores, ellos ya vienen con una motivación, ¿no? Mi trabajo consiste en no desmotivarles, ¿no? Al final cada uno también tiene que tener un motor, y si tú no tienes esa propia motivación en el proyecto en el que estás, al final lo que va a ocurrir es que o te echen o que te acabes marchando porque estás fuera de lugar. Luego, la misión de un líder sí que es crear las condiciones favorables para que las personas den lo mejor de sí mismas, ¿no? Hay dos tipos de apoyo que uno debe prestar: un apoyo técnico, es decir, la gente para cumplir su función debe contar con las herramientas, los procedimientos, los sistemas, la formación, y luego un apoyo emocional. La gente necesita sentir que se está cerca de ella y que se confía en ella, ¿no? Pero si una persona no quiere, por mucha motivación, es como un profesor con los alumnos. Uno puede facilitar y crear un contexto favorable para que la gente dé lo mejor, pero si el alumno no quiere, poco hay que hacer, ¿no? El otro día, en una entrevista de nuestro podcast con una empresaria, con una CEO de aquí, de una agencia de marketing conocida de Zaragoza, comentábamos el tema de la motivación a los equipos de
a los equipos de trabajo y que muchas veces también tienen que aprender ellos a automotivarse, Claro. que no pueden estar continuamente pendientes de que nosotros tengamos Totalmente. que estar motivándoles. Totalmente. Si pones tu motivación en un elemento externo, estás perdido, porque en algún caso la puedes encontrar, pero no vas a encontrar la motivación de manera permanente en alguien externo a ti, ¿no? ¿Cuál crees que es el principal fallo que cometen los empresarios a la hora de motivar a sus equipos? El principal fallo, quizás, el no estar o el no comunicarse suficientemente con la gente. Peter Drucker, que es uno de los referentes del management moderno, él siempre decía que el 60% de los problemas empresariales eran consecuencia de una mala comunicación. Es decir, a inicios de mes ha fallecido Juan Soto. Juan Soto, yo tuve la suerte de entrevistarle hace algún tiempo. Juan Soto es el que trajo HP a España en la década de los 60, 70 y luego, cuando ya se retiró, se convirtió en el presidente de honor de Hewlett Packard. Y él decía que un líder no solo debe ser accesible a la gente, sino que él debe ser el que acceda a la gente. Es decir, que si el diálogo no surge, hay que provocarlo. Hay que estar continuamente en contacto con la gente, porque también hay que tener en cuenta que la comunicación no es totalmente horizontal. Cuando una persona tiene un puesto de responsabilidad, la comunicación es asimétrica. Hay un poder por encima y uno debe achatar ese escalón para que la comunicación fluya, ¿no? Pero el éxito de una relación, del tipo que sea, una relación de amistad, una relación de pareja, una relación profesional, reside en un buen nivel de comunicación. La mala comunicación y la falta de comunicación arruinan a las empresas y a los equipos. Sin comunicación no puede existir un equipo, y sin un equipo no puede existir una empresa de éxito. Los equipos que mejor funcionan son aquellos que tienen altos niveles de comunicación, donde la comunicación fluye continuamente, ¿no? Y hay confianza para que fluya. Hablábamos antes que muchas veces los empresarios tenemos que motivar nosotros mismos a los equipos. La figura del coach está precisamente porque alguien tiene que ayudarnos a motivarnos a nosotros mismos también. Y también es verdad que cada vez más los servicios de coach van enlazados a ayudar a motivar directamente a los equipos. ¿Crees que la empresa valora correctamente este tipo de inversiones y lo ve como algo que luego le va a revertir? Vamos a ver, el problema del coaching, como otros procedimientos y otros procesos, es que funcionan bien si la metodología y el desarrollo se hace oportunamente. Es como montar una empresa, ¿no? Montar una empresa te va bien si haces bien las cosas. Lo que dicen también las estadísticas es que el 85% de las empresas no pasan del 7.º año de vida, ¿no? Y eso es porque algo no está funcionando, no nos han hecho bien las cosas. Entonces, el coaching es un proceso de acompañamiento que lo que busca es optimizar el rendimiento de las personas, es decir, el despliegue del potencial que hay dentro de cada individuo. Porque lo que dice la experiencia es que todas las personas tenemos creencias que nos limitan, ¿no? El problema casi nunca es la incapacidad para lograr algo, sino la creencia de que no somos capaces. Esto es algo que Anthony Robbins siempre dice. Él dice, no existen las personas sin recursos, lo que existen son los estados emocionales sin recursos. Entonces, el coaching es un proceso de acompañamiento donde lo primero de todo es que la gente tome conciencia de su potencial y de sus posibilidades, y luego acompañarles para que ese potencial se desbloquee. Es decir, todos tenemos un gran poder interior, todos tenemos magia en nuestro interior. La cuestión es si ese poder está activado o está desactivado, si está bloqueado o está desbloqueado. Las personas que consiguen grandes resultados son personas que consiguen desbloquear ese potencial que todos tenemos. Eso por uno mismo es complicado, y por eso es bueno la ayuda de un coach en el acompañamiento. Como todo, si ese acompañamiento se hace bien, hay resultados muy óptimos y se han cifrado en torno a un 600% del ROI sobre la inversión. O sea que es altísimo, ¿no? Es altísimo, porque al final, si tú consigues que tu equipo y tu gente despliegue ese potencial, eso indudablemente dónde va a ir, pues a la cuenta de resultados, ¿no? Porque todo lo que ocurre en una empresa, directa o indirectamente, es a través de las personas.
Has hablado de la consciencia y me parece importante frenar aquí un poco la entrevista. ¿Cómo les podemos contar a las personas cuál es la diferencia entre actuar desde la consciencia o actuar desde los propios automatismos que actúan muchas veces las personas, que la propia educación que han tenido les van frenando de una forma continuada? Pues hay que fijarse en una cosa. Lo primero de todo es que los resultados no mienten y los resultados no se discuten. Es decir, que si tu vida no es como te gustaría que fuese, o hay algo que no sabes o hay algo que no estás haciendo bien. Sin consciencia no se puede cambiar nada. Cuando tú no tienes consciencia de por qué las cosas son como son, no puedes cambiar. Los automatismos te controlan a ti. Entonces tú tienes que tomar consciencia de algo. ¿Cuál es la forma? Uno, mirando los resultados. En cualquier parcela de tu vida tú tienes que ver los resultados. Y si los resultados no son como a ti te gustaría, hay algo que no está funcionando. Entonces hay que indagar en las causas. Al final todo funciona, o la primera ley del éxito es la ley causa-efecto. Y es que todo efecto es producto de una o varias causas. Entonces hay que rascar, hay que investigar dónde está el problema. Pero lo que hay que hacer es mirar el marcador de si tenemos un podcast o creamos un podcast y no hay visitas, algo pasa. Si creamos una empresa y no hay clientes, se levanta la persiana y no entran clientes, o el producto es malo. Yo hace poco escribía un artículo que era 7 causas por las que no vendes. Una, o el producto no aporta valor. 2, o la percepción del producto no es buena. 3, o no tienes visibilidad. O 4, estás comunicando mal. O 5, no estás en los canales adecuados, ¿no? O 6, el precio no es el adecuado, o luego el networking no es adecuado. Pero si no estás vendiendo, seguro que estás en una de esas causas. Hay que indagar cuál es la causa. Y lo mismo para el resto de cosas, ¿no? Si un equipo de fútbol no gana partidos, ni empata y pierde y va a descender, hay que saber qué es lo que está pasando. Las causas siempre existen, ¿no? No sucede nada por azar. ¿Cómo podemos trabajar la autoconsciencia? O sea, que nosotros mismos nos vayamos trabajando el ir aumentando esa consciencia. Uno es que, primero, si no hay resultados, hay que indagar. Y ahí es donde entra la filosofía de aprendiendo de los mejores. Si tú no tienes resultados y otros están teniendo resultados, esa autoconsciencia la vas a descubrir en la medida que sepas por qué otros están teniendo esos resultados. Leer es una de las formas más útiles de ver por qué hay gente que le está yendo bien. Esa es la filosofía de aprendiendo de los mejores. A mí muchas veces me preguntan, ¿quiénes son los mejores? Aquellos que han llegado donde tú quieres llegar. Hay que saber qué han hecho e intentar investigarlo. 2, el coaching es un proceso de acompañamiento, el mentoring es otro proceso de acompañamiento, es decir, no es lo mismo mentoring que coaching. Un mentor es el que transfiere conocimiento y experiencia, un coach es el que busca mucho más el autoconocimiento para que sepas cuál es tu potencial. Pero si una persona, un mentor, ha creado empresas, ha montado empresas, probablemente te pueda indicar los caminos para tomar conciencia de por qué no estás haciendo bien las cosas, ¿no? A veces liamos estos conceptos, claro, el coach con el mentoring. El mentoring es una transferencia de conocimiento directa. Y exactamente, de conocimiento y experiencia. Y el coaching no tiene que ser un experto en un área. El coaching está mucho más enfocada en la persona. Yo suelo decir que en última instancia la misión de un coach es ayudar a los demás a creer en sí mismo. Porque si tú tienes eso, el resto es ponerte en movimiento, aprender todo lo necesario y luego sobre la marcha, como la vida nunca es una línea recta, ir reajustando por el camino, sin desfallecer, ¿no? Pero si tú no crees en ti mismo, es decir, lo que hablábamos antes, la cuestión no es poder, la cuestión es creer que uno puede. Porque lo que una persona cree determina lo que es capaz de hacer. Creer que uno puede hacer algo te moviliza a ir a por ello, y creer que uno no puede hacer algo no te moviliza a ir a por ello. Con lo cual, si esa pata no está solucionada, da igual que haya transferencia de conocimiento y experiencia, porque yo te puedo transferir todo el conocimiento y la experiencia, pero si yo creo que eso no soy capaz de hacerlo, no sirve para nada, ¿no? Entonces, por eso hablábamos antes de tomar conciencia primero de tu potencialidad, del potencial que hay dentro de cada individuo. Es decir, al final las personas somos víctimas de nuestras creencias limitantes, y una vez que
tomamos conciencia de eso, es cuando se entra en fase 2, que es el conocimiento y la experiencia, ¿no? Según lo que nos indicas, se podría deducir que sería bueno tener en un inicio un coach cuando estás iniciándote en el emprendimiento, para luego más adelante tener una persona que te haga un mentorizaje. Sí, o incluso en paralelo, porque desde el minuto 1 yo creo que en el emprendimiento, si hay algo sanísimo, es contar con un mentor. Yo creo que los mentores son aceleradores de los procesos de cambio, transformación y éxito. O sea, no hay nada más rentable que tener a mano un mentor, ¿no? Alguien que haya recorrido aquel camino que a ti también te gustaría recorrer, ¿no? De hecho, muchas aceleradoras, uno de los Claro, procesos que hacen es el claro, mentorizaje. es que no, si lo tienes que aprender todo por tu cuenta y pegarte los batacazos por tu cuenta, esa es la misión es decir, un mentor cumple muchas funciones. Una es allanar el camino, otra también ser un foco de apoyo emocional, porque emprender es duro, emprender hay fracasos, hay rechazos, hay periodos de sequía, y si alguien ha pasado por eso, pues te va a tranquilizar y te va a servir de apoyo emocional en esos momentos de bajón, de dudas que siempre existen en el camino, ¿no? De hecho, incluso ocurre en el deporte profesional, el deporte de alto rendimiento, cuando un delantero pasa una racha de que no mete goles, o cuando Nadal tiene una racha de que no están saliendo bien las cosas, empiezan las dudas sobre ti mismo, ¿no? Siempre es bueno alguien que desde fuera, con perspectiva, te diga, tranquilo, esto es normal, son procesos, a nadie nos va bien siempre, y tranquilo que si tú sigues en la senda, las cosas se van a reconducir, y antes o después, si hay talento, hay esfuerzo y hay paciencia, acabarán llegando los resultados, ¿no? Has hablado del fracaso. El fracaso yo creo que va unido al emprendimiento, porque hay muchos tipos de fracaso. Estaría el fracaso más amplio, que sería pues una quiebra, una empresa, pero normalmente los emprendedores fracasamos muchas veces en el día a día porque hay decisiones que tomas Claro, que funcionan y hay totalmente. decisiones que tomas que no funcionan. ¿Desde qué punto tiene el emprendedor que gestionar ese fracaso? Uno, volvemos a tomar conciencia de algo. Hay que saber que el fracaso no es lo contrario del éxito. El fracaso forma parte del proceso de éxito. Es decir, que quien evita el fracaso está evitando el éxito. Hay una estadística que yo suelo poner en las conferencias, que es que en España solo el 33% de las personas que monta una empresa y la tiene que cerrar lo vuelve a intentar. En Francia es el 50% y en Estados Unidos el 80%. Cuando los datos luego dicen que de media hay que montar 3,8, 4 redondeando negocios para rentabilizar uno. ¿Tiene sentido? Claro que lo tiene, porque las cosas casi nunca salen bien a la primera, ¿no? Ni a la segunda, ni a la tercera. Las cosas tardan en llegar, y al final la vida, en cualquier ámbito, es ensayo y error. Y lo que te va dando, o lo que te permite ajustar el tiro, ¿qué es? El probar, fallar, hasta que uno va ganando experiencia, ganando expertise, y te permite hacer mejor las cosas. No es lo mismo la primera empresa que uno monta que la séptima, ¿no? Ni es lo mismo la primera conferencia que uno da que la 10ª, ni la primera clase, ni la 10ª, ni... así funciona la vida, ¿no? Es como se suele decir, ¿no? Que un niño se cae unas 3000 veces antes de aprender a andar. Bueno, tiene sentido, ¿no? Yo siempre digo que el primer proyecto de emprendimiento fracasé de alguna forma porque no lo llegué a llevar a término, porque me salió una situación laboral. Quiere decir que en ese momento no estaba preparado mentalmente Claro. para acometer ese emprendimiento, y que es mucho más fácil ese emprendimiento que tenía pensado en su día que cualquiera de los proyectos que tengo ahora en funcionamiento, pero que sí que llegué a una madurez Claro, te dio los recursos que necesitabas para Claro, poder acometer ese propio emprendimiento. claro. Has hablado en referencia a España, países europeos y Estados Unidos. Sí. ¿La mayor diferencia crees que es que en España parece que se está esperando que alguien fracase para subrayarle que ha fracasado, y en Estados Unidos eso es una cicatriz que es un plus para tu propio currículum como emprendedor? Influye, la cultura influye muchísimo. Yo creo que hay dos factores. Uno, el que has comentado tú, la presidenta una de las presidentas de Microsoft, que yo la entrevisté, Rosa García, decía que el problema entre Silicon Valley y España era un tema de contexto, de cultura. Eso es cierto.
cómo se ve el fracaso condiciona a que la gente emprenda más o menos. De hecho, en Estados Unidos, obtener financiación, que determinados fondos de capital riesgo entren en las empresas, está también muy relacionado con las veces que haya fracasado anteriormente la persona, ¿no? Por lo que hablábamos, o lo que comentabas en tu caso particular. Hay una correlación entre experiencia y luego rentabilidad, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Y luego en España yo creo que hay dos factores que también que suele ocurrir con las mentalidades latinas, que las mentalidades latinas, la envidia existe más que en otras mentalidades más individualistas y, y, y entonces eso hace que la gente no quiere que te vaya bien, o la gente quiere que te vaya bien pero no mejor que a ellos. Entonces ese factor influye a cómo abordamos el éxito de los demás. El mundo es abundancia para todos, pero ¿no? Groucho lo decía, lo mejor de ganar es que hay otro que pierde, ¿no? Decían medio en broma. Y luego en España hemos tenido también un factor, que aquí tuvimos una guerra relativamente reciente, la guerra civil, que fue del 36 al 39, ahora está ocurriendo en Ucrania, está ocurriendo en Gaza. Cuando un país pasa por una guerra, la generación que sale de esa guerra lo que busca por encima de todo es seguridad, es tranquilidad. Entonces la generación que vino después de la guerra es una generación que lo que quería básicamente era ser funcionario. ¿Por qué? Porque es lo que te daba tranquilidad y tiene su sentido. Lo hemos visto durante la pandemia. Cuando se cortó la economía, un funcionario seguía cobrando. Y sin embargo, muchos empresarios y muchos autónomos, sus ingresos caen, sus costes fijos se mantienen y ha habido gente que ha tenido que ir a comedores, etcétera, etcétera, porque el ahorro es el sistema inmunológico en épocas de vacas flacas, pero el ahorro cuando vienen mal dadas se va agotando. Si no tienes mucho colchón y hay gente que lo ha pasado muy mal, ¿no? Entonces, es un tema de cultura que influye y con eso, pues, aunque se ha cambiado durante los últimos años, pero yo creo que todavía está en la cabeza, ¿no? A la gente le cuesta. ¿Sigues pensando que la gente prefiere ser funcionario en España en estos momentos o en las nuevas generaciones que emprender un propio negocio? Sí, totalmente. Sigue existiendo, eso está en la cabeza y viene de lejos porque la gente cuando ve el mundo del emprendimiento solo se fija en el resultado. O sea, ser emprendedor es gestionar problemas, es gestionar presión y si te va bien pues ganarás mucho. Aunque luego las estadísticas no dicen eso, ¿no? La cantidad de negocios que se cierran es muy elevada. Entonces la gente, el ser humano en general tiene una tendencia natural a lo cómodo, fácil y seguro. En general. A evitar problemas, ¿no? Entonces yo creo que esa tendencia sigue existiendo, lo que pasa es que también desde los años finales de los años 70, luego los 80 y ahora cada vez hay más aceleradoras, cada vez yo creo que hay un factor que ha contribuido, es decir, también cuando uno toma una decisión, tú valoras el coste-beneficio de la decisión. Entonces hoy hay la posibilidad de montar empresas, montar negocios a un coste muy bajo. Porque antes los negocios eran 100% físicos y hoy hay gente muy joven que está emprendiendo porque con una web o incluso trayéndote productos del extranjero sin tener ni siquiera logística, a través de Amazon puedes estar vendiendo. A lo mejor no es el negocio de tu vida, pero que digamos que puedes emprender a un coste muy bajo, tanto de dinero como en el caso de que te vaya mal, pues puedes emprender otra cosa, ¿no? El coste de equivocarse es mucho más pequeño y eso facilita también el tomar decisiones de emprendimiento, ¿no? Has trabajado con varios emprendedores. ¿Cuál crees que es la clave para que un emprendedor pueda tener éxito? Pues te diría una cosa que yo comento mucho, que yo hice mi propia versión, pero ya lo decía Peter Drucker, y Peter Drucker decía que una empresa eran dos cosas. Él decía, una empresa es innovación y marketing. Yo luego hice mi propia versión de esa frase y a mí me gusta decir que una empresa son dos cosas, que es diferenciación y venta. Realmente, una empresa, ¿para qué se crea? Una empresa se crea para cubrir un hueco en el mercado.
para hacer mejor o más fácil la vida de la gente. Siempre ese es el motivo, aportar un valor al mercado, ofrecer algo que los demás no están ofreciendo, bien porque eres mejor, bien porque eres más barato o bien porque eres diferente. Todo se resume en eso. Y una vez que tienes un valor y eres capaz de tener una diferenciación, ¿qué es lo que hay que hacer? Tener un modelo de negocio que te convierta ese valor en dinero. ¿Eso cuándo lo consigues? Cuando te compran. O sea que la clave siempre en la empresa es vender, ¿no? Como dice Mark Cuban, las ventas lo curan todo. Si hay ventas, los problemas son menos problemas. Y eso, ¿qué es lo que hace vender? ¿Cuál es tu modelo de negocio, ¿no? Y eso, pues al final es marketing y comunicación, ¿no? Cómo gestionas tu modelo para convertir ese valor en dinero, ¿no? Si eso lo haces bien, llevas muchísimo ganado. Seguro que en toda tu trayectoria profesional habrás tenido múltiples desafíos. Me gustaría que nos contaras algún desafío que te gustaría reseñar y sobre todo cómo lo afrontaste y cómo lograste superarlo. Pues te voy a contar uno que fue, yo en el año 2005 monté una empresa porque desarrollé un sistema de retribución para pagar a los futbolistas, precisamente. Y ese fue un proyecto muy ambicioso porque los clubes de fútbol son entidades muy particulares. Yo había estado trabajando en consultoría estratégica para la banca es un sector muy eficiente y los clubes de fútbol eran todos deficitarios, solo las nóminas de los futbolistas en gastos ya suponían el 70%. Entonces yo lo que pretendía era un sistema que introdujese eficiencia en un mundo que no era eficiente. Entonces se desarrolló todo el sistema, luego se desarrolló todo el sistema informático para implantarlos, hicieron alianzas estratégicas con algunas consultoras, pero luego a la hora de implantar el proyecto y el sistema es un sector que no era eficiente pero que tampoco quería serlo. Lo que se busca en los clubs no es ganar dinero muchas veces y el dinero se compensa de otras maneras, ¿no? Entonces es un proyecto donde se invirtió mucho tiempo, mucha energía, mucho tiempo y es un proyecto que al final no salió adelante y hubo que poner punto final y al final pues tienes que hacerlo pues como hace todo el mundo cuando llegan mal dadas a cualquier empresa, una quiebra o una enfermedad, apretar los dientes y seguir luchando, ¿no? O ser resiliente, como se dice hoy día, que es al final no parar y a otra cosa, ¿no? Los clubes de fútbol, a mi forma de ver, tienen una problemática que es que se gestionan desde el sentimiento. Claro, totalmente. Y normalmente en la empresa lo más efectivo es salirte un poco de la empresa, sacarle el sentimiento a la empresa y desde ahí tomar decisiones que sean consecuentes, no basadas en un sentimiento. Totalmente, sí, sí. Es decir, un club de fútbol puede tener las cuentas saneadas, que si los jugadores no meten goles, el público no va a estar contento, ¿no? Y lo contrario, si los jugadores meten goles y las cuentas están desvirtuadas, el público está contento, ¿no? Tenemos algún ejemplo sí, en España hay muchos, muy reciente. Hay muchos. Que no está pasando ahora precisamente. Es que la mayoría es así, es que la mayoría es así. O sea, es así, es como se han gestionado desde el sentimiento y ahí ha ido siendo deficitario, al final llega un momento que eso no se sostiene, aunque el COVID yo creo que también fue un poco la última volada que les vino para que tuvieran menos rentabilidad. ¿Cuál crees que es la mayor contribución que aportas tú al emprendimiento y el liderazgo? Si tuvieras que decirle, oye, mira, yo es que lo que más te voy a poder aportar para ayudarte a mejorar tu liderazgo, a que sea un emprendimiento con mayor liderazgo, ¿cuál crees que es el mayor valor que tú aportarías? Mi mayor valor, o ahora que es quizás por lo que más me conoce a través de los libros de Aprendiendo Mejores, yo fui socio de una empresa que es Executive Excellence, donde tuve la suerte de entrevistar a muchísima gente pues, del mundo de la empresa, del deporte, de la ciencia, de la salud. Y entonces al final cuando nace Aprendiendo los Mejores, que nació hace ahora 10 años como tal, mi misión ha sido, a mí me gusta decir que en cualquier faceta de la vida, a la hora de emprender, liderar, vender, todo funciona por unos principios y fundamentos que se repiten siempre con independencia de las coordenadas de espacio y de tiempo. Entonces mi misión ha sido conceptualizar esos principios y esos fundamentos
y de mucha gente muy diversa, de mucho éxito, y explicarlos o difundirlos a través de mis canales, ya sean mis conferencias, mi formación, mi asesoramiento, o a través de los libros o cualquier otro tipo de plataforma. Condensar en un espacio muchísimo conocimiento y mucha experiencia de muchísima gente que ha llegado muy lejos, ¿no? Que es de los que hay que aprender, porque en el fondo es en los que te fijan, en aquellos que han llegado donde tú también quieres llegar, ¿no? Como bien has dicho, yo también tuve la oportunidad de poder conocerte pues a través de tus libros. Te he estado siguiendo, como te he comentado antes, en diversos podcasts. Me genera curiosidad, ¿cómo podemos determinar que unos son los mejores en un sector? Bueno, hay algo, lo que hablábamos antes, los resultados no mienten. Es decir, para mí lo más importante que tiene una persona es la credibilidad. Y la credibilidad solo depende de una cosa, de los resultados. Cada persona es el resultado de sus resultados. Es decir, si yo te digo, Darío, dime un tenista. Nadal. No dice Francisco Alcaide. ¿Por qué? Si yo te digo, dime un empresario o Sí. una empresa, lo dices porque hay una trayectoria, unos resultados que le avalan. Y si hay resultados es porque estás haciendo bien las cosas. Entonces, al final, yo lo que he buscado es aquellas personas que tienen una trayectoria, unos resultados en general relativamente también consistentes en 5 ámbitos, que son 5 ámbitos que nos interesan a todos, que es el mundo del desarrollo personal. Es decir, en esta vida, si tú quieres conseguir cosas, metas y objetivos, te vas a tener que desarrollar personalmente. Eso supone superar miedos, superar creencias, ser disciplinado, trabajar tu networking, saber negociar, saber vender. 2, el mundo del emprendimiento, porque de alguna u otra manera, sobre todo en el mundo que vivimos, cada vez hay menos gente que trabaja por cuenta ajena por una cuestión de costes, y cada vez va a haber más gente o como autónoma o como empresario con una sociedad. 3, el mundo del liderazgo, porque al final, si creces, vas a tener que gestionar equipos y personas. 4, la libertad financiera. Nos guste o no, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo es dinero. Lo primero que haces es encender la luz vale dinero. Tomarte un café, el café vale dinero. Coger el transporte público vale dinero. El coche vale dinero, todo es dinero, ¿no? La ropa. Entonces también hay que saber cuál es el juego del dinero. Y luego también un último ámbito que es fundamental, que es un mundo más espiritual, que es el mundo de la espiritualidad, porque al final todo lo que logres, si tú no estás a gusto contigo mismo, no eres feliz o estás vacío, no te va a valer para nada, ¿no? Entonces eso también es importante. El mundo exterior, el mundo material vende mucho, pero al final lo importante es si tú te sientes bien, si tú tienes paz interior, y eso solo puedes determinar tú. Y no hay dos personas iguales, y es muy importante que definas un estilo, un modelo de negocio que sea acorde a tu estilo de vida. Tú tienes que saber cuáles son los valores que rigen tu vida. ¿Un valor cuál es? La libertad. Si la libertad es un valor importante, pues a lo mejor no puedes ser directivo de una multinacional. No vayas por ahí. Es decir, conocerse es fundamental para luego tomar decisiones que sean acordes a tus valores. El problema es que la mayoría de gente construye una carrera o un modelo que chirría con lo que realmente quiere, y eso al final genera mucho conflicto interno, ¿no? Y generalmente acaba saltando por los aires, ¿no? Al final, has tenido que recopilar toda tu experiencia que has tenido a lo largo de tu vida profesional, contando, entiendo, con los mejores. He visto también en algún vídeo que dices que como que hay un número muy importante que haces de reseñas de otros autores. Sí, bueno, hay muchos autores, algunos de los que están aquí. Yo he entrevistado muchísima gente, algunos están aquí, desde Daniel Goleman, está Gustavo Cervino, que es uno de los supervivientes del accidente aéreo de los Andes, que a finales del año pasado J. Bayona hizo la película de La Sociedad de la Nieve. Está Ferran Adrià, está Jorge Valdano, es decir, hay muchos que están. Y hay otros autores que no he podido entrevistarlos o conocerlos personalmente, pero podemos saber cuáles son las claves de su éxito. Uno, porque ellos mismos han escrito libros o incluso han escrito biografías. Un libro que yo recomiendo mucho es el de Nunca te pares, de Phil Knight, que es el fundador de Nike, que está entre las 20 empresas más valoradas a nivel mundial.
Es un tipo que con 70 y pico años, 80, ha escrito su propia biografía y donde da los momentos difíciles y cómo resolvió esos momentos difíciles. Es decir, podemos saber por qué ellos mismos lo han contado. Hay que estudiarlo, hay que digerirlo y luego condensarlo. Pero, por ejemplo, los fundadores de Netflix, que es una empresa relativamente reciente, Reed Hastings o Mark Randolph, tienen cada uno un libro donde explican cómo fue el proceso de surgimiento de Netflix y lo que la empresa en la que se ha convertido hoy día, ¿no? Y luego hay clásicos que no son de emprendimiento, pero por ejemplo, el libro más importante de relaciones personales es de 1936, que es de Dale Carnegie, que es el de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Eso es un clásico que es del 36 y yo creo que no hay ningún libro que ha sido capaz de debatir a ese libro, ¿no? En el crecimiento profesional, ¿tú crees que va unido siempre a la incomodidad? O sea, va a ser difícil que si tú no te incomodas, que si tú no sales de tu zona de confort, que puedas tener crecimiento. Claro. Crecimiento personal y comodidad son incompatibles. Muchas veces las personas buscamos crecer profesionalmente, pero no queremos sentir esa incomodidad. Claro, es decir, no se aprende a hablar en público desde el sofá. Si quieres aprender a hablar en público, no se aprende a hablar en público o a andar en bicicleta desde el sofá. Vas a tener que exponerte. Y la primera vez vas a sufrir bastante. ¿Y cómo podemos afrontar esa incomodidad? ¿Cuándo vamos a salir de esa zona de confort? ¿Cómo la podemos afrontar? Uno, es muy importante, vamos a ver, todos tenemos miedo, el miedo no desaparece, el miedo es algo que está instaurado en la naturaleza humana por lo que decíamos antes, es una cuestión biológica y de supervivencia, que hace muchos años había demasiados peligros y entonces el ser humano no podía jugársela porque lo que estaba en peligro era su vida. Entonces la tendencia natural del ser humano es lo seguro, cómodo y fácil. ¿Cómo superar eso? Uno, es muy importante, o lo que dice la experiencia, uno, que tus sueños sean propios. Cuando tus sueños te motivan de verdad, siempre acabas atreviéndote. Siempre hay algo interno que te lleva. O cuando un opositor quiere sacarse una oposición, no sé, abogado del Estado, inspector de Hacienda, inspector de Trabajo, pues tiene que ir al tribunal y cantar los temas. Va sudando, semanas antes no duerme, pero lo importante no es si tienes miedo o no, lo importante es si haces lo que tienes que hacer o no. Y lo hace, ¿por qué? Porque su sueño de sacarse la oposición pesa más que los sudores y el miedo. Entonces, por eso es muy importante tener sueños propios. Dos, algo fundamental, y es que hay que buscar apoyos emocionales. Está demostrado, hay estudios que así lo demuestran, que las personas nos atrevemos más cuando alguien nos alienta, sea un coach, sea un mentor o a nivel un poco más informal, cuando tu pareja o un amigo te empuja, ¿no? Tres, algo que es fundamental, lo contrario del miedo es la confianza, y la confianza se gana poco a poco, es decir, empieza de menos a más. Si quieres hablar en público porque tu ilusión es ser conferenciante, pues no des la primera conferencia en la Romareda, llena de gente, ¿no? En el Bernabéu. Da un primer paso, da una pequeña charla en una comunión, en una asociación, para ir ganando confianza. La confianza, que es lo contrario del miedo, se gana con conocimiento y experiencia. 4, inspírate en otras personas. Vas a ver que los miedos que tú tienes también los han tenido otros y los han superado. Es decir, que el miedo es algo normal, ¿no? Y luego también que todas las personas, también hay que mirar al pasado y ver que todas las personas somos lo que somos y hemos conseguido lo que hemos conseguido porque nos hemos atrevido con el miedo. Da igual de lo que se trate. Entonces hay que mirar al pasado también y felicitarse, ¿no? Que eso te va a dar impulso para nuevos retos, ¿no? Pero lo más importante, uno, lo de que realmente tus objetivos te motiven de verdad, y dos, como para conseguir cosas hay que hacer cosas, para hacer cosas hay que atreverse. Si por ti mismo no te atreves, lo mejor es tener a alguien que te empuje, ¿no? Has hablado de motivación y mi pregunta es, ¿la motivación está directamente relacionada con el estado de ánimo o muchas veces tiene que ver
más con las propias necesidades del individuo. Ese es el tema estrella al hablar de motivación. Motivación no es lo mismo que estado de ánimo. El estado de ánimo va y viene. Motivación es tener motivos. Motivación es tener motivos. Y los motivos es lo que te llevan a hacer lo que tienes que hacer, aunque no te apetezca, aunque no tengas ganas, porque tienes motivos. Es decir, un opositor va todos los días de 8 de la mañana a 8 de la noche, pero no todos los días está alegre. Bueno, hay veces que está alegre, otros tiene dudas, otros está de bajón, pero va, porque tiene motivos para ir. Cuando una madre, por el motivo que sea, tiene varios hijos y tiene que sacarlos adelante y a lo mejor tiene que tener varios trabajos, no tiene buen ánimo, pero lo hace. ¿Por qué? Porque tiene motivos para hacerlo. Entonces, no puedes hacer depender tu motivación del estado de ánimo, porque si haces depender tu motivación del estado de ánimo, nunca vas a hacer lo que tienes que hacer. Tu motivación siempre tiene que estar vinculada a tus motivos, y tus motivos son propios. Tú tienes que encontrar los tuyos. Y si encuentras tus motivos, entonces es cuando la disciplina, que es la que construye hábitos, surge de manera natural. Muchos jóvenes hoy en día buscan ser referentes en un sector o en un tema. ¿Cuál podríamos decirles que es la receta para poder conseguir ser referentes o que los consideren como referencia en un tema o en un sector? Bueno, lo que te convierte en un referente en algo es acumular conocimiento y experiencia. Por lo tanto, hay una variable que está altamente relacionada con ser un referente. Es el foco. Si tú quieres ser un referente en algo, no puedes hacer 200 cosas. Tienes que decidir una prioridad en tu vida y poner todas las energías en esa prioridad. 2, tener visibilidad. Tienes que trabajar la visibilidad, porque lo que no se conoce no existe. Entonces, yo muchas veces lo cuento con Aprendiendo a los Mejores. Yo, Aprendiendo a los Mejores nació en 2013, pero yo mi primer libro lo publiqué en 2003. Un libro en colaboración. En 2003, o aparecías en prensa, radio o televisión, o no había posibilidad de que te conociese nadie. Hoy, muchos cantantes, muchos artistas o mucha gente, a base de publicar en redes sociales a coste cero, puedes comunicar lo que tengas que ofrecer. Con lo cual es fantástico, porque llegar a los medios de comunicación no es sencillo. Y hoy, a coste cero, puedes comunicar aquello de lo que tú sabes y tienes experiencia. Y 3, hay algo que es fundamental, y que muy poca gente tiene, y es que si lo que te convierte en un experto es acumular conocimiento y experiencia en algo y hacerlo visible para que la gente te conozca, hay un factor que es donde suele fallar la gente, que es la paciencia. Eso no ocurre de un día para otro. Entonces la gente habitualmente, cuando no ve resultados inmediatos en la actividad que sea, pues montas un podcast y a los 3 meses has tenido pocas visitas, la gente abandona el podcast. Se dedican al trading y no tienen beneficios después de 3 meses y lo abandonan. No, construir algo lleva tiempo. La paciencia para mí es la virtud más importante para construir algo sólido, y yo creo que la que más se echa de menos en la sociedad. Gary Vaynerchuk, que es un autor que viene por aquí, dice: debes ser tan paciente como lo ambicioso que seas. Cuanto mayor es tu ambición, más paciente, porque más difícil es construir, ¿no? Y la constancia. Claro, la constancia por el camino, que es fundamental, no abandonar, claro. Sí, va a ser un ingrediente fundamental. Claro. Y una vez que decías que una buena ecuación serían sueños grandes, expectativas moderadas, sí, y necesidades pequeñas. A mí eso me parece fundamental. Esto me lo dijo una vez, yo creo que hay que soñar en grande, las expectativas deben ser moderadas y sobre todo las necesidades pequeñas, porque como te fijes necesidades muy grandes, te puedes hundir, ¿no? Otra cosa es que si la vida te va bien, tú vas ajustándote, pero yo uno de los mejores consejos que me han dado, sobre todo hablando, esto es un espacio de emprendimiento, una persona que ha montado muchas empresas me dijo una vez: tu nivel de ingresos depende de tu nivel de gasto. Y eso es una verdad como un templo. Es sencilla, pero que a menudo se olvida, ¿no? Yo los mejores empresarios que he conocido son austeros.
son austeros. Yo creo que la austeridad es un valor, lo que pasa es que vende menos que el glamour, ¿no? Entonces yo creo que dentro de una empresa el gasto debe estar muy controlado porque ese gasto es el que te da libertad. Y en general en la vida, si te fijas necesidades, en las empresas y en la vida hay gasto necesario y gasto superfluo. Si te echas a la mochila gasto innecesario, eso te puede hundir. Te va a lastrar. Te va a lastrar. Vas a tener menos opciones de crecimiento. Claro, y sobre todo que no te da libertad, tanto en la empresa como a nivel personal. Es decir, tú puedes aspirar a un buen coche, a una buena casa, pero eso págalo cuando te lo hayas ganado, no antes de tiempo, ¿no? Porque si lo haces antes de tiempo, o con deuda, o hipotecando tu futuro, si la cosa... Eso ha ocurrido, eso es lo que ocurrió en 2008. 2008 con la crisis de Lehman Brothers, como veníamos de un periodo de crecimiento económico muy boyante, pues la gente se metió en una segunda casa, en un no sé qué, y las personas hacemos un análisis equivocado, y es pensar que el crecimiento va a ser perpetuo. En la vida, antes o después, a una empresa, a una persona te va a ir mal. Te van a despedir de tu trabajo, tu empresa va a quebrar, o a lo mejor tienes una enfermedad, o alguien de tu familia, pero a nadie nos va bien de manera permanente. ¿Qué es lo que te permite afrontar los momentos difíciles con una cierta holgura? Uno, tener necesidades pequeñas, y dos, el ahorro. Está claro. Que es tu colchón. Has estado hablando de personas, has hablado también de educación, y nos ha abierto un poco la veda de algo que siempre le pongo de relieve, que es la educación financiera. ¿Por qué crees que no se hace, que no se incide más desde la educación en aportar al ciudadano una educación financiera que tenga claro, por ejemplo, cuando va a hacer una inversión en una hipoteca que estabas comentando, pues que es un TAE, que tenga claro que es una inversión, que es un gasto, estos conceptos que le pueda ayudar para que al final en la vida pueda tomar mejores decisiones, ya no solo en la empresa, sino en sus propias finanzas? Pues básicamente porque no interesa. O sea, la palabra importante de libertad financiera es libertad. Y la libertad en un sistema, a la gente, si es libre, no se la puede controlar. A la gente se la controla con miedo. Cuanto menos libre es un sistema, cuanto menos libre es la gente, más miedo te pueden inyectar y más te pueden controlar. Si la gente fuese libre financieramente, no haría lo que el sistema quiere. Cuando tú eres libre financieramente, cuando tú tienes unos activos que producen unos rendimientos que cubren todos tus gastos, eres libre. Y eso quiere decir que te puedes ir de un trabajo, que te puedes ir del sistema, y entonces ahí no se le puede controlar a la gente. Que la gente sepa las reglas del dinero no interesa en un sistema. Porque existe esa sensación de que estamos continuamente en tiempos convulsos, en esa propia inseguridad, esa propia incertidumbre. Bueno, porque los periodos, eso ocurre. La vida media de una empresa en 1940 eran 75 años. Hoy son 15 años, en España son 10 y el 85 no pasa del séptimo año. Hoy día, por un factor tecnológico de globalización y de interconexión y de tecnología, lo que dice es que todo tiene una fecha de caducidad muy corta. Es decir, los productos duran menos, los servicios duran menos, las empresas duran menos, los empleos duran menos, y si todo dura menos, eso genera convulsión. Es decir, que vamos a mercados donde cada vez va a haber, ya se ha calificado como policrisis y permacrisis. Eso es lo que está ocurriendo. Vamos a periodos donde cada vez va a haber más crisis y más permanentes, porque todo dura menos y todo está más interrelacionado. Hay que decirlo, es decir, el COVID es algo que teóricamente nace en China, y algo que nace en China muy pequeño, un virus, se ha extendido por el mundo, porque el grado de interrelación de las economías y de las personas es brutal. Hasta la década de los 80 la economía era española, las empresas no tenían grandes inversiones y las empresas no hacían internacionalización.
Cuando llega la Unión Europea en los años 80, buscamos un espacio único, eso supone libre circulación de capitales, trabajadores, eso tiene cosas buenas, pero eso quiere decir que todo empieza a estar más interrelacionado y en la medida que aparece la digitalización y todo afecta a todo, con lo cual en una economía y en unos mercados donde todo caduca muy rápido, vives tiempos convulsos de manera permanente, por eso permacrisis y policrisis, porque quiero decir, el año 2000 fue una crisis sanitaria, pero de repente a Ucrania es una crisis militar y a nosotros no nos ha tocado, pero nos podría tocar. Entonces puede ser crisis sanitaria, crisis económica, como pasó con Lehman Brothers, de repente una crisis militar, es decir, todo lleva a crisis, ¿no? Y entonces hay que saber gestionar crisis. Uno, con una gran resiliencia, para mí es una de las variables más importantes. Hay que ser mentalmente fuertes, también lo estamos viendo, como cada vez hay más gente con depresión y problemas de salud mental, porque vivir en tiempos convulsos, en tiempos con tanta incertidumbre, hay que ser mentalmente fuerte. Y lo que hablábamos antes, al ser humano el cuerpo lo que le pide es mucha más tranquilidad. Dos, va a ser cada vez más importante el ahorro. No se puede vivir muy al día, porque si llega una crisis importante, lo que te permite sortearla desde el punto de vista económico es el colchón que tú tengas, ¿no? Y tres, las redes de apoyo son muy importantes. Cuanto más dura es la vida, más importante es tu red de networking, ¿no? Volviendo un poco al hilo de tu libro, Aprendiendo de los Mejores, me causa curiosidad, y seguro que a la audiencia también, ¿qué es lo que te llevó a escribir el libro? ¿Qué es ese valor que dijiste, mira, yo veo que aquí vamos a aportar valor escribiendo este libro? Bueno, dos cosas. Uno, que a nadie nos va bien en la vida de manera permanente. Sea en tu vida personal, sea en tu vida profesional, sea en tu empleo, sea en las ventas, sea en lo que sea. Entonces, cuando no te va bien tu vida en alguna faceta, intentas buscar las soluciones. ¿Dónde las buscas? En aquellas personas que sí les está yendo bien, ¿no? Es decir, cuando todos hemos tenido un problema, oye, he montado una empresa y no vendo. ¿Por qué no vendo? Pues intentas recurrir a los que les iba bien. Esa era la filosofía de Aprendiendo los Mejores, o en la época que nace la fuente, a lo largo de la historia, la fuente de conocimiento y de aprendizaje tradicional ha sido el libro. Hoy día, la fuente de conocimiento, y cuando tú tienes un problema, es el libro. Lo que pasa es que hoy día el libro ha adoptado otros formatos, que puede ser el podcast, que puede ser el vídeo en YouTube, que puede ser un ebook o que puede ser un audiolibro. Pero en el fondo, cuando yo doy una conferencia o alguien ve este podcast, ¿por qué lo ves? Porque te duele algo. Y cuando te duele algo, lo que vas buscando es alguien que te dé la solución. Es lo que los americanos llaman no pain, no gain. Si no hay dolor, no hay solución. Si a ti te va muy bien, pues si damos a una charla para emprendedores, pues no va a venir Florentino Pérez a la charla. ¿Por qué? Porque le va bien. ¿Quién va? Pues habitualmente al que no le están yendo bien las cosas, ¿no? Que busca alguna solución. Entonces, Aprendiendo a los Mejores lo que buscaba es eso, es aglutinar en un espacio el conocimiento y la experiencia de muchos referentes en los ámbitos que te comentaba anteriormente, y con un formato que fuese atractivo. Es decir, hoy día, por los dispositivos móviles, lo que se ha descubierto es que el cableado del cerebro ha cambiado. Entonces, antes una persona se sentaba a leer y podía estar leyendo 2-3 horas. Hoy la gente lee 2 páginas y está cansada, o necesita mirar el móvil o necesita mirar la red. La capacidad de atención se ha reducido. Entonces hoy hay que buscar formatos que sean muy breves. Tú tienes que ser capaz de trasladar valor, porque es la esencia de cualquier cosa, aportar, pero de manera breve. Hoy día un buen contenido en un mal formato fracasa. Si te extiendes demasiado, si todo es demasiado farragoso, hoy la brevedad, la sencillez, la pedagogía es esencial. Entonces, Aprendiendo Mejores, para la gente que no lo conozca, al final
son párrafos muy cortos donde una idea principal se intenta explicar para entenderla de manera muy breve, ¿no? Porque también habitualmente, inicialmente, este libro surgió para emprendedores, directivos, siempre de lo que se quejan o de lo que se queja mucha gente es de la falta de tiempo. Bueno, pues aquí no vas a poder buscar esta excusa porque no solo te voy a aportar un valor, sino te lo voy a dar en una píldora muy reducida, ¿no? Es verdad que lo que dices de la lectura, porque soy una persona que me gusta mucho la lectura, que leo normalmente casi a diario, y es verdad que te pones a leer ¿Te cuesta? y a mí me cuesta leer cada vez más de 20 o 25 páginas seguidas. Claro. A las 20 o 25 es como que voy a ver lo que está en la tele. Y además no puedes hacer nada porque las personas somos seres de hábitos. Esto es como las drogas. Tú, una vez que alguien está enganchado a una droga, no puede decir yo mañana lo dejo. No, porque el hábito está muy, muy, muy fuerte. El problema es que tú dices, hoy me voy a sentar a leer 20 páginas y aunque tú quieras, no puedes, porque debido a los dispositivos móviles, digamos, el cableado del cerebro ha cambiado. O sea, nuestra estructura cerebral ha cambiado. O sea, hace muchos años la gente salía de casa y no llevaba móvil. Luego se crearon los móviles y ya la gente va todo el día. Esto es... y la gente, ¿cuántas? ¿No? Hay algún estudio que dice cuántas veces miramos al día. Claro, y entonces eso hace que la capacidad de concentración y de atención, que es la base del aprendizaje, se haya reducido muchísimo. Y eso es un problema. Goleman tiene un libro que se llama Focus, precisamente por eso. Él dice, en un océano de distracciones, quien sabe estar atento triunfa. Porque al final, desde el punto de vista de la productividad, el éxito de la productividad consiste en estar concentrado en algo y ser capaz de mantener la concentración en el tiempo el mayor número de minutos posibles. Con lo cual, todo lo que suponga una interferencia a la concentración desactiva el rendimiento. O sea, hay una correlación entre concentración y rendimiento. Con lo cual, todo lo que interfiera la concentración te está perjudicando. Eres escritor, conferenciante, coach. ¿Tienes algún proyecto a medio o largo plazo que tengas en mente ejecutar? No, ahora mismo todos los proyectos que tengo es seguir difundiendo a través de esos canales. Lo que sí que iré, Aprendiendo los Mejores nació como un libro. Hoy día es una filosofía y una marca y mi idea es seguir y continuando, expandiendo esta filosofía y esta marca a través de otros proyectos que están pensados en otras plataformas y en otros formatos, ¿no? Pero la idea es seguir contribuyendo con muchas de las cosas que hemos contado aquí, pero estos son los libros. También ha salido un calendario que no sé si conoces, No. Bueno, hay un calendario que en formato mesa, porque como a la gente le cuesta leer el libro, pues hemos sacado un formato calendario de mesa muy pequeño donde diariamente te llevas tu input de conocimiento y de experiencia. Y hay otros proyectos que sí están en marcha, tanto de infoproductos como de otras plataformas, para adaptarlos a distintos formatos y distintos públicos, ¿no? En todas las entrevistas me gusta pediros que penséis en esa persona que nos está viendo, que es una persona que está pensando en emprender su propio proyecto. ¿Qué consejos vital le darías? Emprender para mí es una actitud, es un estilo de vida. Creo que no se puede emprender si estás pensando en el resultado final. Para mí emprender es mejorar la vida de la gente, entonces debes tener esa actitud. Emprende porque es tu vida, porque es tu estilo de vida. Creo que un emprendedor no debe tener un excesivo apego a la idea, porque hay ideas que van bien y hay ideas que van mal, pero lo que sí debe tener apego es a su actitud de emprendimiento, a aportar valor para hacer mejor o más fácil la vida de la gente. Y si no es en un proyecto, será en otro, pero que emprendan porque tienen una vocación emprendedora. Eso yo creo que es lo más importante. Y siempre se tiene vocación emprendedora porque tienes una fuerte orientación al cliente, en contribuir a que le vaya mejor, que piense siempre
en su público, ¿no? Francisco, muchas gracias por haber accedido a realizar la entrevista, haber querido compartir este espacio con todos nosotros. Nada, un placer a vosotros por invitarme y por este ratito de emprendimiento. A vosotros, a los que queréis saber más de Francisco, os vamos a poner los enlaces de sus redes sociales en la descripción del vídeo. Y a ti, te espero en el próximo episodio.